Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, nuevamente aquí desde el 960 AM de Radio Nacional, Historia Activa, un programa hecho por historiadores con mucho cariño para ustedes. Historia Activa es Rosa Grintal en la producción general, Clara María Vargas en investigación bibliográfica, José Luis Yorlando en la dirección general y quien les habla, Alejandro Cruz. Estamos aquí compartiendo este día jueves histórico, pues todos los días de nuestras vidas son históricos. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos fijos de Radio Nacional, 423-3822. Nos pueden dejar un mensaje al 425-7931. También nos pueden escribir a nuestra dirección de email, que es historia-activa@yahoo.com.ar. También nos pueden leer a través de nuestros blogs publicados en www.netlog.com/historiaactiva. Y también nos pueden escuchar online en el programa de hoy y sucesivos a través de la web de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, etiqueta emisora, etiqueta LRA6, Radio Nacional Mendoza. Y finalmente, también nos pueden solicitar amistad en nuestra página de Facebook, nos buscan como Historia Activa y allí con mucho gusto los vamos a recibir, tal cual nuestros nuevos amigos que conforman un número al día de hoy de 113, a quienes les damos las gracias por confiar en nosotros, por participar, etcétera, etcétera. Es algo que valoramos mucho y tenemos en cuenta, esto quiero que también lo tengan en claro, todos los temas que ustedes nos proponen, que vamos a ir desarrollando en la medida de lo posible, debido a el poco tiempo a veces que tenemos para lanzarlos al aire, ¿verdad? Pero no crean que no los tenemos en cuenta. La producción y la investigadora ya han tomado debida nota de sus pedidos y con mucho gusto los vamos a satisfacer en los programas venideros. Bien, al respecto quiero agradecer a las personas que nos llaman por teléfono, también en especial el amigo que habló ayer. Y sí, es cierto, el capitalismo es una de las fuentes de conflicto porque su negocio es la guerra. Tengamos en cuenta eso, que existía ya anteriormente a las monarquías, eso hay que aclararlo también. Y toda otra corriente que pretenda la hegemonía o el poder sobre otros, también es el culpable o el responsable de matanzas, masacres, etcétera, como así lo fue, quiero decir, Joseph Stalin, como dictador de la ex Unión Soviética, hombre que arrasó poblaciones enteras en su propio país, que purgó al mismísimo Ejército Rojo y a la Armada soviéticas. En fin, hay que tener en cuenta estos aspectos de que los movimientos o poderes u hombres que pretenden ser hegemónicos evidentemente van a usar la violencia. El tema que nos ocupa hoy, vamos a decirlo, no es ajeno a esto que estamos hablando en este preciso momento, esta aclaración que estamos haciendo. Se nos ocurrió con la producción traer a colación aquí un tema que para la historia de los Estados Unidos está olvidado. Y está olvidado por varias razones, porque hay muchas cosas que se olvidan a propósito. Estas amnesias súbitas de los historiadores o de los políticos yanquis tiene que ver con que estos temas son todavía bastante urticantes para ellos. Por ejemplo, para decir algo, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, de su hermano Robert Francis Kennedy, por ejemplo. Pero hay otro tema que va un poco más atrás de esta historia de los Kennedy, concretamente a la década del 20 y la década del 30. Está publicado en nuestro muro de Facebook en el día de hoy la foto del ex gobernador de Luisiana y ex senador por ese estado, W. Pierce Long. W. Pierce Long fue una personalidad
descollante de aquellos años, fue un político distinto, fue un hombre que intentó distribuir la riqueza en Estados Unidos en aquellos años de la depresión, de la Gran Depresión, y lo logró en el estado del cual fue gobernador, en Luisiana, y pretendió llevarlo a la nación a través de su senaduría en el Congreso de los Estados Unidos. Vamos a ver que no le fue posible llevarlo a cabo a nivel nacional, y algunos de sus enemigos más acérrimos incluso copiaron sus programas sociales a nivel nacional, concretamente el presidente Franklin Delano Roosevelt. Pero vamos a adentrarnos entonces en la historia de este político tan especial, que tiene una biografía interesante y sobre todo sus posturas respecto a los conflictos latinoamericanos. Esto es muy importante, por eso lo queremos traer aquí. Huey Long, nombre completo era Huey Pierce Long, había nacido el 30 de agosto de 1893 en el pueblo de Winfield y era el séptimo de 9 hermanos. Desde muy joven trabajó como vendedor y dependiente de tienda, ya que no podía costearse los estudios universitarios, a pesar de que venía de una familia de descendencia terrateniente, pero que eran de clase media baja en aquellos años. Y así, tras ganar algún dinero en esta profesión, logró costearse la carrera, sus estudios, y estudió leyes en la Universidad de Oklahoma y luego en la Universidad de Tulane, donde se graduó como abogado en el año 1921. Para entonces ya estaba casado con Rose McConnell y tuvieron 2 hijos. Cuando inició su práctica como abogado en la ciudad de Baton Rouge, Long ganó fama como defensor de campesinos pobres y obreros, formando una red de contactos que posteriormente le ayudó a ingresar en la política local. Y así es que llega el año 1927. El Partido Demócrata norteamericano estaba políticamente muerto en aquellos años. Cuando se aproximaba la depresión económica, los demócratas fueron en busca de salvavidas y encontraron a Franklin Delano Roosevelt como su candidato, que era una de las promesas de aquel partido y era el gobernador de Nueva York. Entonces, cuando se nomina a Roosevelt, se escucha una voz desde Luisiana que dice: nos están mintiendo, el presidente miente, los más ricos nos están ahogando y lo harán nuevamente y una y otra vez. Nos indujeron a guerras imperialistas para su propio beneficio, dejándonos sin escuelas y sin esperanza. Yo digo, démosle una patada en el trasero y tomemos la parte que no corresponde. Eso dijo Huey Long, y apoyado por el Partido Demócrata ganó las elecciones internas para aspirar a la gobernación del estado de Luisiana. Grandes masas de campesinos pobres lo votaron y Long logró quebrar el monopolio político que mantenían las antiguas familias de terratenientes y grandes empresarios. Huey Long diseñó un plan: la ampliación de un impuesto a la renta progresivo, inversión real en la educación, la reconstrucción de Luisiana y los Estados Unidos, el fin de las guerras imperiales y un fin para la oligarquía financiera. Las aguas retrocedieron, pero la cólera no, el enojo, y Huey Kingfish, como se hacía llamar Pejerrey, Huey P. Long, fue elegido gobernador de Luisiana en el año 1928. En aquel tiempo, la educación era gratuita, pero no los libros escolares. Entonces, Long, como gobernador, aplicó impuestos a las grandes compañías petroleras para pagar los libros. Las compañías de Rockefeller se rehusaron a pagarlo, entonces Huey Long, invocando el lema «Cada hombre es un rey, pero ninguno tiene corona», ordenó a la Guardia Nacional tomar los campos petrolíferos del Standard Oil, que era propiedad de la familia Rockefeller, en el delta del río Mississippi. Por esta acción, Long fue tildado de demagogo y dictador. Ese era Huey Pierce Long, quien estableció el concepto de que un gobierno de la gente debe proteger a las personas, a las escuelas, a las viviendas y darle a cada hombre o mujer el empleo que necesita. Long hizo una enorme labor social en Luisiana con las tasas a los refinados de petróleo por barril y con ello realizó hospitales, universidades por todo el estado, incluyendo becas para muchos pobres, la autopista entre New Orleans y Baton Rouge, una moderna red de carreteras y muchas otras obras tales como embalses, diques, etc.
Decía Long en sus discursos: somos nosotros, el pueblo, no los plutócratas ni los Halliburton. Debemos construir puentes y recaudar impuestos para que las aguas no pasen sobre nuestras cabezas. Todo lo que tenemos que hacer es compartir la riqueza de la nación que creamos como una gran nación. Pero lo que también quiso decir es que debemos enfrentarnos a lo que él llamó las concentraciones del poder monopólico y de allí financiar las necesidades del pueblo. Casi permanentemente Long acusaba al capital de Wall Street de causar todos los males sufridos por la población rural de Luisiana durante la Gran Depresión, esto es luego de octubre de 1929, y al mismo tiempo Long promovía la entrega de ayuda en alimentos y dinero a familias pobres. Se había envuelto en conflictos con la poderosa empresa telefónica Cumberland, a quien obligó a cumplir sus compromisos y a hacer pagos adicionales por valor de $440,000. Luego fue en contra de la todavía más poderosa Standard Oil, la que después de más de un año de pleito judicial fue derrotada por Long en los tribunales. Long sostenía vehementemente que las guerras se hacían por los banqueros de Wall Street, no por la democracia. Y en lo que respecta a la visión crítica que tenía acerca de las corporaciones, decía que estas corporaciones habían perdido dinero y habían sufrido experiencias desagradables con la empresa Bank Oil Company, organizada por Thompson y otros empresarios de la ciudad donde él había nacido. Y así es que en 1931 Long consiguió el proyecto de presentarse como candidato al Senado de los Estados Unidos representando a Luisiana. Y en efecto Long postuló a las elecciones de ese año y gracias a su enorme popularidad ganó, pero se enfrentó a sus enemigos que cuestionaban su plan de asumir el rol de senador sin renunciar antes a su cargo de gobernador. Todo esto trajo unos conflictos, unos pleitos internos que, sin embargo, le dieron finalmente la razón. Asumió su puesto de senador en el Congreso y dejó la gobernación en manos de uno de sus más afectos seguidores, que era Oscar Allen. Y aunque al inicio de la gestión de Roosevelt lo apoyó, en marzo de 1933 Long ya rompió con Roosevelt y supuestamente comenzó a planear su propia candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata. Ya en el Senado, Long creó el programa político Compartamos Nuestra Riqueza en 1934 y con el eslogan Cada hombre es un rey proponía medidas calificadas socialistas de redistribución de la riqueza mediante impuestos a corporaciones e individuos con el propósito de combatir la pobreza y el crimen que era el resultado de la Gran Depresión, promoviendo el reparto de rentas entre los ciudadanos y que el gobierno federal otorgase subsidios masivos financiados con el dinero pagado por las grandes empresas mediante impuestos especiales. En su estado natal, Long ya había aplicado programas de ayuda a los pobres en gran escala, siendo acusado de populista por poner énfasis en la entrega de bonos de alimentos, en leyes que hicieron posible una recuperación económica seria. Y también pidió en el Senado que se instituyera un tributo especial a las rentas de los más ricos, fijando el 1% a las fortunas que sobrepasaran el $1.000.000, fijando a partir de allí una progresión ascendente. Para Roosevelt, el presidente, las propuestas de Long se estaban convirtiendo en un peligroso radicalismo populista y lo acusó de demagogo. Roosevelt dijo que Long, junto con el general Douglas MacArthur, eran los dos hombres más peligrosos de Estados Unidos. Roosevelt, que trabajaba para los banqueros en vez del pueblo, no perdió oportunidad de comparar a Will Long con Hitler y Mussolini. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Hay más para decir. Y en cuanto a lo que decía Roosevelt de Long y lo que decían el resto de sus enemigos, él popularizó una frase que decía: no hay música más melodiosa que las quejas de mis enemigos. Así era este hombre, bravo, de gran personalidad. Mañana vamos a continuar junto a José Luis charlando sobre esta personalidad y sobre su previsible final, lamentablemente. Pero así es como se maneja la política en Estados Unidos, ¿verdad? No hay golpes de Estado, pero el que está en contra de la corriente es suprimido por una bala perdida, por una bala loca. Bueno, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Gracias, María del Carmen, por la operación. Mañana nuevamente continuamos con Will Long y su historia de socialismo en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, gracias a todos los amigos y que pasen una buena tarde escuchando la excelente programación de Radio Nacional. Chao. Historia Activa.